Hola, muy buenas. Primera entrevista de Change for Economy entre el periodista Marcos Rodríguez y Alex Puig. Adelante, Marcos. Vamos al lío. Hola, muy buenas. Bueno, pues Alex, gracias por tu tiempo y por atendernos, obviamente. Yo soy Marco Rodríguez López, trabajo de periodista como redactor y especializado en la parte económica. Y dentro de la economía, pues yo tengo bastante interés y bastante énfasis, en tanto profesional como personalmente, en todo lo que tiene que ver pues, con esta parte tan tecnológica que suena tan futurista, pero que ya es el presente inmediato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fintech, con IA, con blockchain, todo lo que es Web3, criptomonedas, efectivamente, que ahora es una palabra que suena muy mal, pero que todo empezó ahí y hay una tecnología detrás que se puede aprovechar para muchas más cosas. Y entonces, como eso, aquí dentro de C4 de Chain for Economy, pues hemos visto que un perfil como el tuyo, pues es una entrevista de manual, evidentemente. Entonces, pues eso, lo primero, pues que me cuentes un poco de ti, pero ya no en lo personal, obviamente, sino en lo profesional, un poco tu trayectoria, para que habrá alguno que a lo mejor no te conozca y sepa cuál es la trayectoria de Alex Puig brevemente. Brevemente. Lo que se pueda, brevemente, claro. Soy de esas personas que... Soy intensito. Piensa que siempre he estado en startups. De hecho, bueno, hice telecos y desde el principio me dediqué a la parte de I+D, trabajando con microprocesadores y programando en ensamblador. Y desde entonces, pues siempre he metido en las tripas de la tecnología. Empecé trabajando en una startup que se llamaba... Bueno, estuve en bastantes empresas antes, pero llegué a una startup que se llama Softonic, que tuvo su momento que brilló mucho y entre que éramos 20 me fui que éramos casi 200 en 3 años. Sí, esa era de descargas o de qué era Sí, software, porque ahora descargas. que lo dices, sí, verdad, lo recuerdo de incluso cuando, pues hace años, sí. Ahora que lo has dicho se me iluminó la bombilla. Y desde entonces pues me he dedicado a montar startups, lancé una aceleradora de proyectos de Bitcoin con inversores chinos que la montamos con ESADE. De hecho, Bit2Me pasó por la aceleradora en ese momento. Luego descubrí blockchain en el 2012, creo que era. Y en esos momentos estaba en Andorra y conocí a una persona que me dijo, bueno, me dio un problema a solucionar. Ese problema más tarde se llamaba Market Making, la empresa se llamaba GSR. La persona era Sirkia, Alexis Sirkia, que eres buen amigo. Y claro, me pidió que hiciéramos la primera versión de GSR, que era para hacer Market Making. Muy divertido, me propuso incluso ser socio, dije que no, Market Making luego facturaba no sé cuántos billones y yo no estaba dentro. Sí, entré en el blockchain por la puerta grande. Luego, entre muchas otras cosas, pues me tocó montar Alastria. Fui el fundador de Alastria, se me ocurrió la idea de crear una asociación de blockchain en España centrada en la identidad digital, centrada en la trazabilidad, privacidad, etcétera, etcétera. La asociación sigue viva a día de hoy. En ese momento sumamos más de 500 empresas. Creo que era una locura. Luego monté un Venture Studio con mi mujer. Lanzamos 6 startups en 2 años. Y sí, la verdad es que muy loco, porque teníamos un presupuesto muy limitado, pero fue bastante bien. La verdad es que 4 de las 6 siguen vivas y están funcionando y algunos tenemos buenos nombres. Y justo después de esto, pues entre otras cosas, empecé a trabajar. Era un proyecto original que yo lo que quería hacer era la web semántica. Es como una obsesión que tengo desde siempre. De crear una web, pues en este caso con la parte de blockchain self-sovereign, donde cada uno tenía control de sus datos y los podía compartir. Y realmente era fácil hablar con la web. No se limitaba a páginas web, sino se limitaba realmente a datos. Claro, ¿qué pasa? Que llega la IA y de repente todo cambia. Pero bueno, si quieres, luego te sigo contando. Vale. Sí, como introducción está genial. Claro, cuentas ahí el factor clave, porque podemos ir tocando distintos palos, pero justo el último que comentas, la IA, es que esto es una explosión. Para muchos es algo súper nuevo en el sentido de 2023 se empieza a hablar de ChatGPT y ya es como que es la primera vez de la IA, pero claro, es que la IA viene de mucho atrás, si lo que entendemos por IA son muchas cosas. Entonces, claro, ¿cómo pasamos de que la IA es una desconocida, excepto la gente que está especializada o la gente que se dedicaba a ello,
a ser algo de lo más cotidiano, claro, sin pasar por un término medio, por un término educativo, por un término formativo, por un término de adaptación. Tú como profesional de eso y de muchas cosas, pero de eso que también sabes, ¿cómo ves, creo que se ha madurado un poco, pero cómo ves la sociedad, hablemos de la española, podemos hablar de la europea, incluso la global, pero de la sociedad española en ese cambio? Porque es que ha sido un salto, ¿sabes? Hemos pasado de ChatGPT, sí, a que ahora ya sabemos generar imágenes, gente que no se dedica a ello lo utiliza como una gran herramienta. Entonces, ¿cómo ha sido ese salto para la sociedad y cómo las empresas pues, se han metido ahí? O sea, ¿tú cómo lo percibes? Claro, tengo la misma sensación que casi con el blockchain, que cuando pegó el boom y de repente todo el mundo quería estar en blockchain, claro, era 2016, 2017, yo llevaba 5 años trabajando y había todo el proceso. Y todo el proceso implica saber lo bueno y lo malo. Efectivamente. Porque es lo de siempre, todo al final, cualquier herramienta mal utilizada es un arma. Y tienes que entender lo que está haciendo, cómo funciona. Y no hemos hecho ese aprendizaje, esa evolución, no la hemos hecho. Lo que hemos hecho es que todo el mundo la ha empezado a utilizar a lo loco y problemas que ya teníamos, que venían de mucho antes. Estoy hablando de pues, privacidad. La gente realmente la privacidad muchas veces no le importa. Y da sus datos y vuelca información y no es consciente del mal que se hace con todos esos datos. Claro, de repente es mucho más fácil buscar información. De repente pasamos de un entorno web donde casi tienes que clicar para compartir información es conversacional. Es ilimitado el poder. Por lo tanto, creo que es una herramienta brutal, sí, pero nunca la empresa o el programador o la persona que realiza el agente ha tenido tanto poder como ahora. Para el bien y para el mal. Claro. Y la gente realmente no es consciente. Hablan con la IA como si realmente estuvieran hablando con otra persona. Sin ser conscientes de lo que están haciendo o dónde van esos datos o qué puede pasar. Nosotros que el enfoque que, por ejemplo, yo le he dado a Context Protocol, que es el proyecto que estoy liderando ahora, es de ciberseguridad. Y una de las primeras cosas que vimos es que los fraudes debidos a IA habían incrementado un 456%. Wow. Una burrada. Claro, desde el punto que te puede llamar la voz de tu madre para pedirte dinero. Sí, Antes lo vimos, era... Claro, lo vimos en Alastria. Sí, antes realmente era un email mal escrito diciendo que un tío en Senegal me había dejado una herencia y estaba mal escrito, con faltas, etcétera, etcétera. Claro, ahora de repente el coste de actuar mal es bajísimo, porque yo rápidamente te creo una página web, una presencia online y me lo invento todo para que sea mucho más creíble. Y además te hablo perfecto al momento y te respondo. ¿Cómo podemos verificar todo esto? Y me da esta sensación de la falta de conciencia, la falta de estar preparados, porque, claro, si entiendes también cómo funciona la IA, la al final no, predice en base a la información que tiene, pero predice, no piensa, predice. Pero claro, si la información con la que ha sido entrenada tiene un bias, esta predicción también tendrá un bias. Tenemos una sociedad, pues, por decir algo, racista, machista, o lo que sea, la IA también lo será, porque es lo que... La IA lo va a ser. Claro. Y damos por hecho que no, damos por hecho que la IA es inteligente. Y ahí es donde me preocupa a mí. Creo que no estamos preparados. Creo que tiene un potencial brutal, de verdad, dentro de la empresa, dentro del día a día. Nosotros estamos haciendo proyectos, creo que son chulísimos y que pueden ayudar a mucha gente. Pero que hay que entender bien los riesgos y que, para variar, sociedad en general, pero la española también en particular, somos comodones, somos a lo fácil. Y no buscaremos el camino difícil, que es el de aprender cómo funciona, qué riesgos tiene, no, sino que nos tiraremos a la piscina. ¡Qué guay! Sí, encima eso que comentas es un poco la dualidad de cómo somos. Efectivamente, por un lado somos comodones de que sueltas tus datos y que te haga maravillas sin saber a dónde va eso. Y a la vez también hay parte de la sociedad, quizás también va un poco más por el contexto de edad, pero también hay otra parte que unos sobreestiman lo buena que puede ser y no ven los peligros. Y otros, a lo mejor es la parte negativa, es un porcentaje mínimo, pero también ven solo lo malo y no explotan lo potencial que puede tener. Correcto. Entonces ahí quizás es lo que tú dices, de que falta ese sesgo, esa formación, esos básicos para que sepa explotar su potencial, pero también saber su peligro. Quiero decir, estamos en una era en la que tú lo has hablado de los datos, la privacidad,
en una era, yo tenía un profesor que decía que estamos hacia una era de que ya no es show me your money, sino show me your data. O sea, los datos son Sí, sí, todo. Entonces, claro, totalmente. con la IA, pues ahora eso se ha multiplicado por 1000. Entonces es ahí donde qué podemos hacer, sobre todo los expertos, para, para frenar eso en la medida de lo posible, porque es verdad que hay cosas que no podemos abarcar y gente que en su libertad y en su individualidad hará lo que le dé la gana, aun siendo peligroso. Pero ¿dónde se puede poner un control? ¿Dónde se puede poner una formación, una educación? Oye, ten cuidado con esto, aprovechalo para hacer auténticas maravillas, pero ten cuidado con esto. O cómo las empresas o las administraciones pueden... ¿Tú cómo lo ves? Mi sensación es que no, es muy fácil siempre decir, no, la educación, siempre llevamos diciendo, no, tenemos que educar a la gente, tenemos al usuario. No va a pasar. No, eso lo veo muy, muy complicado. Que la gente dedique tiempo a aprender o a profundizar, porque además hay mucho que aprender. Creo que tiene que venir mucho más de la parte de la startup o del desarrollador de la gente, el firmar o llegar a un acuerdo de un framework ético, un acuerdo de un pacto social para la IA y el que lo cumpla, pues como HTTPS, por ejemplo, pues tener un Know Your Agent donde los agentes estén verificados y sigan Claro. este protocolo ético de privacidad, de no hacer cosas malas, lógicamente. Pero tiene que venir de aquí. Yo aquí, mira, te diré que no, creo que esto no lo había dicho nunca. Creo que la regulación europea puede ser una ventaja competitiva. El campo abierto que tienen Estados Unidos sin ningún tipo de regulación puede que acabe implosionando y se autodestruya más rápido que nosotros aquí, con una cosa que siempre me había quejado, el exceso de regulación aquí. Si somos capaces que esta regulación sea más eficiente, más rápida, sobre todo Más rápida, pragmática. más pragmática, creo que tenemos una oportunidad a nivel europeo, a nivel empresarial, de que la gente realmente solo quiere interactuar con agentes europeos por lo que esto implica. Por el... Claro. Bueno, Es que lo haces más atractivo incluso en la parte de negocio, creo yo. Quiero decir, correcto. si tienes una regulación bien hecha, le dices, oye, invierte aquí porque que sepas que esto es serio, que va a haber un control, que va a tal y que vas a tener un potencial enorme. No va a ser la ley de la selva de que sí, puedes hacer maravillas, pero a lo mejor te explota en tu contra, ¿no? Claro, es una mentalidad que hasta ahora, efectivamente, todo lo que era regulación europea era como que, negativo, Ya. tal, pero puede ser, efectivamente, un cambio de perspectiva que nos dé esa ventaja, puede ser. Sí, sí. Que este no sea el titular, ¿eh? Alex defiende la regulación. Por favor. No, pero es verdad que es un cambio de paradigma que es cierto, que ya que quizás siempre se nos veía como que íbamos atrasados en esta carrera, por llamarlo de una forma, como nos lo llaman la guerra de la IA, la carrera, no sé qué, de esta carrera tecnológica, digamos. Quizás ese paso hacia atrás que llevábamos, a lo mejor puede hacernos remontar en eso, ¿no? Que a lo mejor Correcto. lo que se dice de que a veces hay que dar un paso atrás para avanzar, pues quizás eso, si lo sabemos aprovechar, como tú dices, más pragmático, más eficiente, puede ser un gran paso, porque al fin y al cabo esto es una rueda, todo va a generar empleo, todo va... Es que a veces de lo malo tienes que hacer lo bueno. Quiero decir, los médicos no existirían si no hubiese enfermedades, si no hubiese gente que se pone mala. La policía igual. Pues a lo mejor ahora hay que hacer una policía con la IA en mayúscula al final, ¿no? Que controle y que regule en gran medida esto, siendo, por lo que digo, gente experta, gente cualificada, que sepa sentar la base de que efectivamente no se puede educar a millones de personas, pero que no me gusta tampoco la palabra poner límites, pero que haya un cierto control para mejorar la eficiencia, no para frenar a la gente. Los agentes tienen que tener guardrails, tienen que tener protecciones pues, para bastantes cosas, ¿vale? Y es muy concreto. Pero esto sí que nos permitiría luego educar a la población. Es decir, en la educación siempre se dice que hay las cosas que aprendes y las cosas que aprendes mientras haces otras cosas. ¿Vale? Por ejemplo, es muy fácil. Yo puedo irme a una academia a aprender inglés y me va a costar más o menos. O yo me puedo mirar una serie en inglés y me estoy mirando la serie, pero paralelamente mi cerebro está aprendiendo inglés. Y es un proceso de aprendizaje paralelo, que a veces funciona mejor que el directo, ¿vale? Que es curiosamente. El tema está que se puede utilizarle de forma benevolente para justamente ir educando, ¿vale? Y hacer cosas bien. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando con una ciudad que quería utilizar la IA para que todo el mundo que le preguntara a la ciudad fuera redirigiendo de forma consciente el turismo para que no se acumulen todos en un sitio y hacer que la experiencia para todos y para la ciudad y para los ciudadanos fuera más buena, ¿vale? Claro. Por ejemplo, y este es un buen uso. Hay muchos casos que a nosotros nos han llegado y que estamos hablando con empresas, con ayuntamientos, por ejemplo, en el cual tiene muchísimo sentido.
Pero el riesgo está. Y yo siempre hago la misma pregunta y te la hago ahora, Marcos. ¿Tú le darías tu tarjeta, entrarías en ChatGPT y le dirías, cómprame esto, esta es mi tarjeta de crédito? Uf. Es pregunta complicada, claro. O sea, por comodidad, tal como es, mucha gente claro que lo haría, pero te da ese miedo. Es que es tu, digamos que es tu cuenta bancaria, claro, claro. Y la mítica pregunta que te haces es ¿quién está detrás de esa compra que va a hacer con mis datos y con mi dinero? Pues claro, pues te preocupa, claro, ¿Te preocupa? Claro, exacto. claro. Entonces, pero claro, si yo luego te digo, no, mira, tu agente estará dentro de un ecosistema de agentes, todos verificados, todo firmado, con, etcétera, etcétera. Y tú Como puedes comprar poner por tus internet manualmente, Exacto. vamos, que está controlado, efectivamente, sí. Y tampoco está controlado. Es que a mí lo que más miedo me da de la IA es que se ha basado en el Internet actual, que ya era un desastre. Ya, sí, sí, es cierto. Pero bueno, vamos a decir que sí, que hay un control manual, que puedes tener ciertos límites, puedes vigilar las cosas, ¿vale? Entonces, si yo voy a tener un agente o más de un agente que estoy convencido haciendo cosas para mí, de hecho yo ya los tengo. Yo es que lo que me preocupa más es yo con mi perfil técnico, lo rápido que puedo hacer ya casi cualquier cosa. Cosas que antes tardaba semanas, ahora tardo horas. Y ya no tengo límites en muchas cosas, como tener superpoderes. Sí, total. Y otra vez volvemos, un gran poder conlleva una gran irresponsabilidad en este caso, que es poder hacer cualquier cosa. Pero Claro. y ahí es donde me preocupa. Y sí, pienso que incluso te diré que puede llegar un momento de colaboración más, por ejemplo, con China, no tanto con Estados Unidos, pero con Asia en general, incluso con LATAM, donde nos pongamos de acuerdo en decir, bueno, pues ya tenemos HTTPS, pues hacer algo parecido para conjunto, para verificar. De hecho, en blockchain ahora han sacado el RC 8004, que va en esa línea, y luego hay un protocolo muy antiguo que se llama X402 para pagos entre agentes. Era originalmente pagos con micropagos entre páginas web, de hecho. Y ahora está orientado a agentes. Se puede hacer, de verdad, o sea, que el potencial es muy chulo. O sea, yo estoy pensando, o sea, me estoy montando el sistema para un agente, por ejemplo, que le digas, encuéntrame un vuelo. Claro. Y sabe las mejores horas, utiliza un VPN, se conecta quizá desde Portugal o desde Indonesia, porque es más barato que tal, hace las pruebas y cuando lo encuentra, puede hacer el pago y comprarme los billetes. Claro. Pues sí, hombre, eso es brutal. Eso es brutal, efectivamente, tú lo has dicho. ¿Vale? Y se puede hacer cosas así. De hecho, claro, ya te digo, o sea, mi teoría es que mi Context Protocol, que es la empresa en la que estoy ahora, nació cuando hace más o menos un año y algo. Yo de vez en cuando tengo el punto de PAM. Como claridad mental, me pasa poco, pero a veces la tengo. Y en ese momento llegué a la conclusión de que las páginas web iban a desaparecer. Y ahí tenemos un problema. Si no hay página web, la gente no llega a tu sitio web, no ve lo que estás haciendo, tú no tienes estadísticas de lo que hace el usuario, tú no puedes enviar tus datos al usuario y lo que está pasando es que, yo pensé, es que lo que hará la gente se irá a ChatGPT, le preguntará cosas y ya no llegará a la web. Y yo no tengo como el propietario de los datos. Están preguntando sobre mí, pero yo no tengo ningún poder para decir qué. Y no puedo conectarle mis herramientas. Antes tenía un formulario, tenía un embudo de ventas, ahora ya me he quedado sin control. Y empecé a trabajar en lo que vendría a ser cómo reemplazamos esta presencia web. Y lo que estoy viendo es que hasta ahora nosotros hacíamos, íbamos a la página web, sacábamos la información para que la gente supiera responder cosas y desde hace nada, te estoy hablando un mes como mucho. Y ya estoy hablando con bastantes clientes que lo que nos piden es al revés. Que yo le doy datos a la gente y la gente me monta la página web. WordPress va a morir. Otro titular. Estoy que me salgo. No, pero es buena, o sea, es bueno tener estos mensajes por parte de un especialista como tú, de esa visión, de lo que tú dices, de esa parte de educación que hablábamos, de que no sea tan directo, ¿no? Al fin y al cabo, quizás a la sociedad hay que tratarla como a un niño. Me explico, sin ser yo aquí tan experto. Quizás haya que tratarla como a un niño en el sentido de educarla, no de una forma directa de, mira, tienes que aprender esto de ChatGPT, ¿no? Sino de lo que comentabas, con casos indirectos, porque igual es la única forma de que le vean el potencial. Quiero decir, el ejemplo que ponías con las HTTPS, como cuando yo en el colegio, cuando me enseñaban a hacer un blog, a hacer no sé qué, siempre te decían, hay que verificar que tiene HTTPS, las W, tal, pues hacer eso, entre comillas, con la sociedad de que haya ciertos
ciertos puntos que sepan ellos mismos verificar, más allá de luego los agentes y todos los expertos y demás. Pero que haya unas bases, porque es verdad que a día de hoy, yo que no soy especialista en IA, a lo mejor algún vídeo, alguna imagen, más o menos sé diferenciarle eso que están increíblemente bien hechas, tal. Y hay gente que no, hay gente que puede incluso creerse perfectamente. Y de aquí a nada, Te lo vas a es creer que todo. claro, es que todo. Entonces, ¿dónde puede, quiero decir, Pero si te dónde fijas, puede haber un pequeño punto que alguien como tú, por ejemplo, yo desde luego no, pero alguien como tú pueda diferenciarlo? Porque claro, eso entramos en los peligros que tú dices de, es que puede ser una prueba judicial que es mentira. Los audios que te hicieron a ti en Alaska, cosas así, ¿cómo te ponen eso y cómo demuestras que es mentira? Quiero decir, ¿alguien sabrá hacerlo? Es que no lo sé. Claro. Nosotros lo que estamos trabajando justamente esto es que las interacciones entre agentes tengan trazabilidad, estén dentro de ecosistemas, sean verificadas y que todo va firmado con trazabilidad en blockchain. De manera que sí que serviría de prueba. Claro, y muchas veces digo, no, a mí lo que me interesa, si por ejemplo estoy hablando con un bot, no me importa, puedo hablar con una IA, ¿vale? Que me llama en lugar del banco. Yo solo quiero verificar que la llamada viene del banco. Eso ya sería ser capaz de verificar las cosas. ¿Vale? Y una cosa que has dicho, por ejemplo, el HTTPS que te enseñaron y tal, Sí. porque los navegadores empezaron a dar alertas. Fue el navegador, fue un acuerdo de todo el mundo de decir, no, vamos a adoptar esto. Porque si no, ¿qué pasa? Que creció. Y ahora yo me genero un certificado HTTPS desde el ordenador en un minuto. Ya. Y no hay ningún tipo de verificación. Sí. Claro, en nuestro caso, o sea, claro, vengo del mundo del blockchain. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las DAOs, me gusta mucho la parte de gobernanza. Claro, mi idea al final era, o sea, y al final es la base de Context Protocol, que es orquestar agentes, organizar agentes dentro de ecosistemas. Y un ecosistema, por ejemplo, puede ser una ciudad. Quiere decir que la ciudad, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio, pueden ejercer la gobernanza y controlar la identidad de los agentes. Quiere decir que si yo tengo un agente dentro de una ciudad, es un restaurante, es un negocio, es un museo, sea lo que sea, no es un agente que alguien ha puesto ahí y se ha firmado. No. Hay cierta autoridad que dice que eso es verdad. Claro. Y luego lo que hacemos es firmarlo todo, añadimos la parte de una capa de criptografía para poder... Esta capa, claro. Sí, pues eso será por lo que marca la diferencia, un paso necesario porque es que si no, lo que tú dices, a simple vista, no, es que no se va a poder diferenciar. No. Luego también te quería preguntar, esto ya va más allá por la parte social, por ejemplo, ¿tú cómo conociste a este club, lo que es a Chain for Economy, a Jordi? ¿Tú cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo fue? Porque tú al final todavía estás en este mundillo, sabes tanto que no sé cómo llegasteis el uno al otro, cómo llegaron los caminos. Yo creo que todo el mundo conoce a Jordi. No, Jordi es Dios. Es una verdad universal. O sea, es cuántico. O sea, de repente lo conoces o no, pero resulta que sí. Cuando observas siempre sale que sí. Contradice a la física cuántica. Y me ha tocado, o sea, yo voy por olas. Cuando tengo proyecto tengo que ser muy social, ir a muchos sitios y cuando no me dedico a programar y me lo paso en grande. Y ahora me toca ir a muchos eventos y he coincidido con Jordi pues bastantes veces. Y yo creo mucho o sea, uno de mis objetivos, de las cosas que más odio y que quiero pues luchar es cualquier gran organización. Cuando las cosas se hacen muy, muy grandes, se acaban pervirtiendo. Ya. Cuando hay cierta calidad y control dentro de una comunidad, funciona muy bien. Y cuando hay alguien, por ejemplo, con Jordi, que se dedica a nivel personal a presentarte a gente o a hacer que funcione, entonces puede funcionar muy bien. Y es así como pensé, pues mira, dentro de todas las cosas, no quiero ser uno más en una comunidad de 14.000 personas. Algo que para todo el mundo sea, no, es que hay 20.000, pues no quiero estar. Yo prefiero estar en 10 de 200 personas, por decir algo, y saber tener esa calidad. Claro, y que sea proactivo, claro. Sí, exacto. Y que sirva para algo. Que tenga un significado. Que yo le pueda preguntar a Jordi, ¿a quién conoces que sepa de esto? Y Jordi siempre sabe a alguien. Y al revés, a mí me llegan cosas desde... Claro. Es bidireccional. Claro. Y aquí todo el mundo gana. Efectivamente. Sí, yo también lo veo así. Y has mencionado la palabra cuántica, que ahora está dando mucho que hablar. Todo lo que es, que si computación cuántica, todo eso, porque... También es nuevo.
Claro, es que ahora están brotando cosas como si fueran setas. Que claro, ahora también hay ese mensaje de algunos, desde el propio sector, no de miedo, pero de ojo con esto. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Lo ves también de hay que tener cuidado o también como un potencial de vamos a aprovechar esto? O sea, ¿cómo ves la parte cuántica? ¿Te toca a ti más cerca o más lejos? ¿Cómo lo ves? Nosotros ya estamos trabajando toda la parte de trazabilidad con PQC, o sea, con algoritmos postcuánticos para poder firmar, para decir, bueno, que si algo pasa en el futuro, no, esta prueba sigue siendo buena. Ya estamos trabajando en esto. Le veo un potencial enorme. Y claro, y es que esta discusión con la parte de blockchain, claro, empecé con Bitcoin en 2012. Y en 2013 ya me decían, no, algoritmos cuánticos y ordenadores cuánticos, vamos a poder romper las claves privadas de Bitcoin. A mí me preocupa relativamente poco porque se puede romper una clave privada de Bitcoin, puede romper toda la seguridad de un banco de un país. Claro. Quizá el problema no sea Bitcoin. De hecho, la gracia de Bitcoin es que se protege muy bien a sí mismo, porque el valor del Bitcoin va relacionado con su seguridad. Es decir, tú si robaras Bitcoin, si pudieras romper las claves privadas, el valor del Bitcoin se va a cero. Estarías robando mucho de nada. Claro. Y lo que me preocupa es lo que puedas hacer. Pero por otro lado, otra vez, o sea, yo he visto proyectos con simuladores cuánticos espectaculares. Había uno concretamente de Fujitsu que era capaz de analizar todas las variables y calcular cómo enviar 50 láseres alrededor de tu cuerpo, que eran láser cada uno, no hacía nada, pero si eres capaz de hacer que coincidan en un mismo punto, eso lo quemas. Y podían operar cánceres con esto. Oh. Sin cirugía. Pero claro, estamos hablando de una simulación que para calcular hay tantas variables. Un ordenador no podría, pero un ordenador cuántico sí, por ejemplo. Pues ya ves qué potencial, efectivamente. El potencial es brutal. Para calcular, para hacer pues, desde nuevos materiales, nuevos medicamentos, el potencial es infinito. Pero otra vez, como cualquier herramienta, o sea, a un hombre le das un palo, uno hará una zanja y plantará patatas y el otro te pegará en la cabeza. Claro. Sí, total. Mira, es que es el mejor ejemplo, o sea, desde lo más rústico, totalmente. Sí, claro, que a veces que es el uso que tengamos y luego otra vez, si somos capaces de crear una regulación, un framework ético, que es que además, curiosamente, que el framework ético al final, desde un punto de vista intelectual, o llámalo como quieras, es el único que hará que sobrevivamos. O sea, que cualquier otra cosa acabará en la autodestrucción. Sí, ganarás mucho dinero ahora y acabarás mal. O sea, hay muchas decisiones que parecen inteligentes al corto plazo, pero no a largo plazo. Y ahora lo más inteligente a largo plazo es decir, bueno, pues vamos a crecer más despacio, vamos a hacerlo bien y no vamos a autodestruirnos. Vamos a crear una sociedad en la que valga la pena vivir. Sí. Por eso ese mensaje de regulación, seguridad, todo eso, bien llevado, yo creo que va a ser la baza más positiva para explotar ese potencial. Sí, de saber dar esa tranquilidad tanto para el uso que se le quiera dar, más cotidiano, más empresarial, más tal, como para el propio inversor que quiere ver, que ve oportunidad en esto, pero siempre hay un easy no. Pues, bueno, si invierto 10 millones en startups y me da un retorno de 15 millones en 3 años, está bien, si en 3 años hay sociedad. Si no hay sociedad, ¿para qué quiero 15 millones? Claro, efectivamente. En medio plazo. Y ahí ya no hablo ni de largo plazo, pero ya te digo. Recuerdo un proyecto de Cuántica que montaron un simulador para ser capaz de identificar fotos falsas. Caras falsas. Sí. Y funcionaba súper bien. O sea, realmente el resultado era brutal porque tenía esa capacidad. Pero luego montaron otro cuántico que se dedicaba a generar caras falsas para colárselas al simulador que las verificaba y ganó el mal. Ostras. Sí. Ostras, el que generó las caras falsas hizo que el verificador no fuese capaz de verificarla. Porque pusieron a competir los ordenadores cuánticos. Por eso digo, bueno, para el bien y para el mal podemos hacer... La humanidad es capaz de todo. Pero bueno, a mí, ya te digo, sobre todo, si somos capaces de educar, pero creo que ya no nos bastará con educar. Porque lo que te he dicho, o sea, tú puedes tener a tu gente, por ejemplo, conectado a tu WhatsApp o tu Telegram o lo que sea y hablar con él y ¿Qué pasa si te voy educando, pero no te enseño a pensar? ¿Por qué? Porque ya
esa musculatura. Es como, bueno, tenemos ascensores y ahora tenemos piernas mucho más débiles que hace 100 años. Claro. ¿Qué pasa O sea, si ahora el Qué buenas problema... metáforas usas, ¿eh? O sea, buenísimas. Pero ¿qué pasa si ahora lo que se está debilitando no es son las piernas, es nuestro cerebro? Nuestro Porque cerebro. ya no estamos pensando, ¿no? Porque todas las tareas de pensar Ya. las pasamos a, piensa en esto. Ah, genial. De repente, bueno, hay Claro. hay muchas reflexiones. El Sí, tema no, que- es una buena reflexión. Quizás es esa la que haya que mostrar para. Es que es como esa visión apocalíptica de que nos acabará sustituyendo, ¿no? Pues claro, si le dejas pensar por ti y hacer todo por ti, claro. Entonces Correcto. tienes que ver ese potencial y saber usarlo. Entonces, claro, tú hablas del corto plazo, medio plazo, largo plazo, que es muy importante. Y entonces, en el plazo cero, en el hoy, ¿tú cómo dirías que está ya España, por acortarlo un poco, en este punto, ¿sabes? De cómo está comparado con años atrás y ya no incluso el potencial que puedas ver, sino cómo está tanto la parte social de la sociedad como la parte empresarial, como la parte técnica y tecnológica, ¿no? De cómo lo ves a día de hoy. En la parte social todavía falta adopción porque creo que la gente le ve mucha aplicación a la IA, sobre todo en la parte del trabajo, en el trabajo. Uh-huh. Y todavía no lo plantean tanto fuera. Uh-huh. Perdón, pero en la parte profesional sí que estamos hablando con muchas empresas, todos internamente ya lo están adoptando, están aprendiendo. He visto casos de uso bastante avanzados. O sea, que creo que a nivel empresa se está haciendo bastante bien, se está creciendo y hay bastantes startups, hay buena tecnología. Yo ahí lo veo bien. A nivel social es el que más me preocupa. Ya veremos. Ya. Pero creo que bien. Y ya te digo, otra vez, veo millones de aplicaciones. Una de las cosas que sí que me preocupa es las genéricas. Me gustaría que, otra vez, es como las que te decía antes de una comunidad enorme. No me gusta. Nosotros estamos trabajando, orquestando agentes y creando agentes en comunidades, pero hay agentes que estamos creando que son súper específicos. Es decir, solo saben hacer una cosa y lo saben hacer muy bien. Y entrenamos ese agente solo para hacer eso. No te va a responder de nada más que no sea eso. Claro. Por ejemplo, que ahora, por ejemplo, estábamos creando un agente de suplementación alimenticia, o sea, suplementos para mujeres con la menopausia. Claro. A ese extremo. O sea, es más específico, entonces va a ser un experto. Va a ser un experto. Luego le preguntarás de otra suplementación y a lo mejor no sabe, pero esa la va a clavar. Y lo que hacemos es que detrás de la gente hay un experto en eso. Uh-huh. Un experto que revisa, que enseña, que dice, al final, pues bueno, si buscas por internet encontrarás 14 papers distintos. Esta persona se los lee y a los que se cree y piensa que están bien son los que sube y alimenta la inteligencia. Por lo tanto, otra vez, y esto es lo que estamos haciendo, es además verificarlo. Quiere decir que pues puedes ayudar a muchas personas. A nivel personal, pues en la parte de medicina. Pero claro, la otra es que te conectes a ChatGPT y le digas, me duele la cabeza. Yeah. Y acabes yendo al hospital diciendo que tienes un aneurisma y el doctor se ría de ti. Claro. Mejor de los casos, en el peor de los casos te empiezas a medicar. Sí, no, es que es un peligro, efectivamente. Es un peligro. Sí. Y esto, o sea, un adulto puede ser más crítico. Yo tengo 3 niños. Claro. Que de Sí, repente, es que esta nueva generación que ya va a crecer normalizando todo esto es donde hay que tener también pues especial hincapié, especial ojo, sobre todo tú como padre. Ya no hablo de responsabilidad social y no, yo como padre, me tú paso el como día padre educando. en particular, ya no en los niños en general, sino en los tuyos, pues de decir, es que cuidado con esto, claro. Es que hay que entender que al final ChatGPT, Claude, Gemini son empresas y hay un modelo de negocio. Por lo tanto, lo que buscan es la retención. Por lo tanto, están los 3 a nivel de prueba están programados para competir entre ellos, ¿vale? Uh-huh. Hay un fenómeno, bueno, esa disasociación cognitiva disassociation, que básicamente lo que hace es que tu cerebro quiere tener razón siempre y elimina todo lo que no te da la razón. Sí, de verdad. Esto la IA lo hace súper bien. Sí. Nadie sube el ego porque le dices algo bien pensado, qué bien lo haces, qué bueno eres todo el día. Y eso está programado así para que te sientas bien y vuelvas y sigas preguntando. Claro. Imagínate que cada vez que le preguntas, sí, diga, a ver, ¿eres toquete? ¿Eres tonto? ¿Que no ves que no? No. Y eso es muy malo. Otra vez, perdemos capacidad crítica, dejamos de pensar, nos dan siempre la razón porque quieren que volvamos.
Pero claro, si yo le digo pues que tengo un síndrome, que quizá tengo una enfermedad mental de lo que sea, un adolescente con 15 años y le empiezo a escribir de que tengo una depresión de no sé qué, no sé cuántos, es posible que me acaba creyendo que la tengo, porque él me dará la razón. Claro. Acojone total. Sí, sí, sí. Es que son ejemplos muy particulares, pero que son totalmente reales, que puede pasar y que preocupan, claro. Claro. Es que es lo que. Al fin y al cabo, todo ha sido entrenamiento y el entrenamiento tiene que volver. Los modelos de IA se forman mediante entrenamiento para que sepan de eso, como tú, el ejemplo que pones del experto en suplementos para mujeres con menopausia, pues ahora somos nosotros los que quizás tengamos que recibir un entrenamiento y, por cambiar la palabra de educación, de cómo interactuar con tantas IAs, porque sobre todo los niños, que es lo que dices tú, es un ejemplo que a veces se deja de lado porque siempre, antes eran las redes sociales, era no sé qué, pero cuidado ahora con la IA, claro. Y lo juntas todo y es un... Tengo esa sensación de, sobre todo con los niños, pero esa sensación de supongo que te han contado la diferencia entre los superhéroes americanos y los superhéroes asiáticos. Superhéroe asiático, bola de drag, Son Goku, pues está entrenando 10 años, se cierra para entrenar, luego entrena más y se va haciendo más fuerte. Luego lo matan y se va al cielo y sigue entrenando. O sea, es como va entrenando todo el rato, ¿sabes? Y al final se hace muy fuerte. Spider-Man le pica una araña y de repente tiene poderes. ¿Verdad? No ha pasado todo el proceso de hacerse fuerte. No tiene la humildad de haber sido débil, porque de repente es súper fuerte y puede hacerlo todo. No ha vivido el proceso. Y es la sensación a nivel intelectual que tengo ahora, que de repente tenemos superpoderes. No quiere decir que sepamos utilizarlos, porque la experiencia, el uso, el aprender nos da esa capacidad, pero no lo hemos pasado. Hemos pasado de 0 a 100 en un año o 2. Sí, sí. Y no hemos tenido tiempo de asimilar ese cambio o de entender las consecuencias que puede tener para bien o para mal. Claro. Somos héroes americanos en lugar de japoneses. Eso... Esa es buena reflexión también, sí, sí. Sí, la típica, lo típico que se decía de que no puedes pretender correr si no sabes andar y ahora de repente hemos hecho eso. Hemos empezado a correr. Hemos empezado a volar. Bueno, directamente, efectivamente, sí. Nos hemos pasado porque ahora no sabemos caminar y estamos volando. Y ahora cuando aterricemos en algún momento. Claro. Veremos cómo es el aterrizaje, efectivamente. Sí, sí. Sí, yo lo noto. O sea yo a nivel de programador, claro, yo estoy utilizando mucho la IA. Y tengo la ventaja que, como sé programar, no le digo, hazme la pantalla azul de no. Yo le digo, modifica este componente, cambia esta base de datos. Soy muy preciso y luego a mí me funciona muy bien. Pero de repente un día no tengo internet y tengo que programar a mano y me siento como raro. O sea, y es algo que he llevado toda mi vida haciendo, que sabía hacer. Y de repente ya me cuesta. Claro. Digo, ostras, qué mal. Sí. Como cuando estás todo el día pues, escribiendo con ordenador tal y de repente un día tienes que escribir a mano y dices, hostia, es que no sé escribir. Pues lo mismo. Yo sí, pero luego no entiendo lo que he puesto. O sea, luego lo miro y digo, mira, ahora soy doctor. No hay quien entienda lo que esté. No, me pasa mucho, ¿eh? Porque me paso el día tomando notas. Me va muy bien más. El proceso mental, cuando estoy pensando, me aparto del ordenador y me pongo con una libreta y empiezo a escribir. Me va muy bien, saco muy buenas ideas. Eso. Y al día siguiente leo y no entiendo nada de lo que he puesto. Sí. Pues yo creo que por mi parte ya ha sido una entrevista completísima, vamos. Me has dado hasta titulares, si quiero. No, pero de verdad que ha sido... Me ha gustado, ya hablando en lo personal y en mi propia opinión, pues el mensaje que quieres dar en el sentido de, joder, esto es increíble, aprovechémoslo, pero pongamos una coma o un pero de tengamos cabeza. Quiero decirte que esto no, que es como todo, no puede tener cabeza alguien por otro. Al fin y al cabo, cada uno es dueño de sí mismo y nadie tal, pero tiene que haber una serie de códigos. Y es que si no, la humanidad no hubiera avanzado desde hace 500 años, ¿no? Entonces, pues esto quizás sea un avance también humanístico. Quiero decir, el saber cómo en esta explosión tecnológica, cómo sabemos aprovecharla para hacer mejor el bien que el mal, ¿no? O sea, entonces han sido unas buenas reflexiones y muy buenos apuntes técnicos. Y los ejemplos que me has puesto que no conocía, por ejemplo, pues dices, joder, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? El ejemplo que dices de lo del cáncer, todo eso, que dices, joder, sabiendo este potencial que tiene, tengamos también cuidado con la otra parte, ¿no? Exacto. Totalmente. Yo creo que se confunde cuando hay avances tecnológicos, se piensa que irán de la mano de un avance social.
Ujú. Y no sé. Ya. No, y no tiene por qué ser necesariamente así. A mí me habría gustado, y además que vengo de una generación que no yo salía de fiesta con mis colegas y no teníamos móvil. Y nos encontrábamos, sorprendentemente nos encontrábamos. Y no pasaba nada. Y si no te llamaban a casa, si no estabas, no contestaba nadie. No pasaba nada. Y a veces lo echo de menos. Echo de menos que tengamos un avance social más fuerte y menos tecnológico. Eso Ya. lo echo de menos. Y me sabe mal por los niños. Sí, 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 sí. Porque me podía estar 3 horas jugando con mi tente y con no sé qué, no sé cuántos, y salía a la calle y nos tirábamos piedras y éramos súper felices. Y ahora les veo enganchados al móvil, a la IA, al TikTok y al no sé qué, y pienso, hostia, no sé. No me dan ninguna envidia. No, no, totalmente. Porque se ha perdido también la propia pausa, el propio Sí, sosiego. el aburrimiento. Sí, Aburrirte. sí. Es bueno, aburrirte es muy Sí, bueno. totalmente. Y si te fijas, que yo ya también soy de una generación joven, que ya también he vivido esos cambios, que dice, yo, por ejemplo, ya he salido con móvil, o sea, esas cosas, pero incluso en mi época veo, porque también tengo primos pequeños y cosas, y veo los dibujos animados que ven y son increíbles, súper educativos, lo que quieras, pero dices, joder, cuántos colores, cuántos cambios de plano, cuántos tal. Le están dando tanto cambio y tanta información al cerebro que está perdiendo esa pausa, ese mira esto, ese abúrrete, efectivamente, ese quédate con un plano de una mesa, pues con un plano de una mesa, ¿no? 7000 monigotes. Claro, es que al fin y al cabo, y ese niño no deja de ser como una IA que la estás entrenando, ¿no? Le estás programando el cerebro poco a poco y sí, es ese cambio social. Yo quería aprender algo, me leía un libro entero. Claro. Y vuelvo al ejemplo de las piernas y el cerebro. Yo estaba entrenando el cerebro, leyéndome el libro. Sí, sí, claro. Ahora tengo el resultado directo sin el entrenamiento. Efectivamente. Bueno, Sí, sí. ya veremos. Pues sí, ya veremos. Pues que un placer, o sea, que muchas gracias. No sé si Jordi quiere decir ahora algo, pero que por mi parte agradecerte Sí. el tiempo y vamos, que ha sido espectacular la charla. Sí, un placer escucharos, muchas metáforas, muchos ejemplos directos. Yo por mi parte, solo ver, me ha llamado la atención cuando hablabas de Internet, los navegadores. Ahora, de alguna forma, en la IA lo que se necesita es un cerebro, un asistente que te los aglutine todos y le puedas hablar, y ya no hablemos de lo que viene en un futuro, de los hologramas y todo esto, que será para otra entrevista, ¿vale? Sí, pues muchas gracias. Gracias a vosotros dos. Gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego.